Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Aunque parezca mentira, muchos años después, así debo decir, el programa sigue atado a dos temas. El primero, fundamental, la pandemia. El otro, más reciente, pero ya de largo tiempo, la guerra. Son temas que se han hecho invariables por la naturaleza y los alcances de los peligros. El primero, hay quienes dicen, así he visto en alguna prensa, que está a la vista su retirada. El coronavirus 19 y todas sus variantes. Yo que estoy terminando de leer el libro de Bill Gates sobre cómo combatir las futuras pandemias, no tengo ese optimismo, porque me he ido documentando, quizás aprendiendo algo de los brotes, de lo enigmático que resulta el brote cuando se presenta y de la cantidad infinita y desconocida de posibilidades de reproducción modificada de un virus originario y cómo los científicos vienen luchando en distintas partes del mundo, bien acordados, dada la gravedad del tema, pasándose información inmediata. Por eso digo que no tengo el optimismo de esa gente que opina que ya el COVID se fue. El consuelo que nos habían dado era: tendremos que acostumbrarnos a vivir con él, asumiendo que él se haría cada vez menos letal y que nosotros aprenderíamos, nos adiestraríamos en la defensa, no solo por la vacunación, sino por las otras medidas precautorias que se recomendaron desde hace mucho tiempo. De consiguiente, mi labor de hoy frente a la pandemia es limitarme a repetir mis consejos. Hasta tanto no se aclare totalmente cuál va a ser el tiempo de permanencia del virus y sus variables, hay que mantener un ojo abierto, dormir con un ojo abierto, porque nos puede sorprender nuevamente. Hemos visto incluso algunos atisbos de otros daños no menos peligrosos. El polio en New York, que en el programa pasado aconsejábamos a las madres nuestras no descuidar la vacuna de los niños de polio, porque con New York, especialmente New York, tenemos un tipo de relación muy intenso. Viaja mucho nuestra población, una parte de la familia está allá, la otra aquí. Y el contagio puede ser delicado. De todos modos, ojo abierto, no darlo por cancelado ni desaparecido, es lo prudente. Aunque nos vayamos acostumbrando a esa coexistencia tan delicada
entre ese virus y sus variables y la humanidad, a la cual le pegó duro, a la cual le hizo daño. Están ahí, a la vista. De todos modos, hay que cambiar de una preocupación a otra. Tenemos la guerra. Las noticias fueron en la semana delicadísimas porque se notó una escalada posible de la guerra, al grado que Vladimir Putin llegó a decir en un discurso a su pueblo de Rusia que ya la guerra no era con Ucrania, que la guerra era con OTAN y Occidente. Y se utilizaron términos fatídicos: la posibilidad del uso del arma nuclear en la guerra existente de Ucrania. La información que tengo es que Estados Unidos ahora está revelando que tiene meses, según me han dicho fuentes muy confiables, advirtiendo discretamente a Rusia que no toque el tema nuclear, que no toque el tema nuclear. Parece que muy consciente de que si se hace un uso de bombas, si sea reducido su alcance, eso va a entrañar necesariamente una escalada peligrosísima, ya de otro género, más definitiva. Es decir, que la guerra, con ese sesgo, se elevó su temperatura, porque ya se podría decir, usando el argot del béisbol, ya no es un juego de AAA ni AA. Estamos hablando de un juego de liga mayor. Si eso se produce, el mundo debe prepararse para lo peor. Y no es que ha estado ajeno a esa advertencia, porque que lo digamos nosotros en la respuesta y lo digan otros programas, tiene importancia porque difunde razonablemente el temor. Pero el secretario general de ONU, el señor Guterres, hizo una advertencia más terminada y usó la expresión: el mundo se va a paralizar por los efectos de sus crisis económicas entrecruzadas. ¿Qué entenderá el secretario general de ONU por la paralización del mundo, de sus economías? Es posible que sea eso, pero ¿cuáles serían las derivaciones naturales de una parálisis de tal tipo? En todos los órdenes habría un desplome. Y podría pensarse en que el asunto iría por rumbos apocalípticos. De todos modos, el resumen que uno debe hacer sobre los boletines de guerra que están día a día, y en las redes especialmente aparecen versiones muy ágiles y confiables de cómo se está tratando el tema y qué está pasando en los centros de poder, no solo de los estados, sino de ese otro superestado, el que yo llamo el Leviatán de Davos, donde están las grandes capitales del mundo.
que evidentemente terciaron en la política, hicieron un daño considerable en la política, especialmente en la política norteamericana, introdujeron distorsiones delicadísimas que hoy se ven y uno no sale del asombro porque creíamos que con aquello del Congreso cercado con alambres de púas y sacos de trinchera habíamos visto todo lo peor, pero no, se viven haciendo anuncios que uno tiene que pellizcarse y pensar, ¿será una pesadilla o estaré yo en el tercer mundo? ¿Cómo esto se puede pensar en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con esa nación tan brillante, ese Estado tan poderoso? A mí me ha ocurrido, y es frecuente que me ocurra, que en el silencio y la soledad desde la pandemia me alcanza el tiempo para escribir y para leer y sobre todo releer. Yo le tengo mucha fe a la lectura repetida con distancia en el tiempo, porque es una forma de comprobar cuánto de acierto hubo y cuánto de error pudo haber. Y me propuse hacer un ejercicio que creo que lo enuncié en la respuesta hace algunas semanas. Y lo llevo bastante encaminado. Saqué de mi anaquel un libro que había leído allá por los años 70. Oigan, estamos hablando de más de 40 años largos. Y sentí como la necesidad de leerlo. Como que algo me decía, léelo de nuevo, para que pueda sacar algunas inferencias, si no conclusiones, de las magnitudes de lo que puede ocurrir hoy. Chequeando aquello. ¿Me siguen ustedes? El libro es La muerte de un presidente. William Manchester se refiere al asesinato, al magnicidio de John F. Kennedy en Dallas, en noviembre del año 63 del siglo pasado. He adelantado algo, que es difícil encontrar una obra en la que se puedan vertir tantos detalles interesantes de una ocurrencia como aquella. Ese hombre hizo un trabajo portentoso en la descripción de los hechos. Según advertí, hizo más de 1 millar de entrevistas. Entrevistas de fondo. Gente de la calle, oficiales del servicio secreto, amigas de la primera dama, familiares, políticos, una cosa fabulosa. Él construyó el entorno de aquella tragedia y no dejó. Uno tiene la sensación de que está allí viendo las cosas. El propio homicida, el asesino, magnicida, Oswald, su matrimonio con Marina, la rusa,
sus relaciones difíciles en el trabajo, su forma más o menos oscura, Moscú, México, La Habana, pero dicho con mucha profesionalidad, no imputando en forma espectacular de nada a Oswald por ese lado, simplemente describiéndolo. Pero de todas las cosas que he encontrado que pueden tener relación con el presente, atiendan ustedes. Lo que he sentido es admiración, que ya la tenía desde el tiempo en que vivía, por John F. Kennedy. Un talento. Voy a hacer un paréntesis para señalar por qué digo con tanta seguridad que aquel hombre tenía una inteligencia notable y un carácter formidable para el mando, independientemente de su valor personal, que estaba aprobado e inscrito en los perfiles de valientes, héroes de guerra. Pero el valor moral para hacer las cosas. En el año 57 del siglo pasado, yo hice mi primer viaje al exterior. Tendría 26 años. ¿Qué diferencia al presente? Que ya los niños viajan y tienen pasaporte casi al nacer. Me fui a atender un problema del ojo izquierdo y en la casa de una prima hermana muy querida me alojé en Jersey. Mi hermano Aristeo, médico, psiquiatra, de largo ejercicio ya, retirado, pero entonces comenzando su experiencia hospitalaria. Pone la televisión, que era en blanco y negro, no era de color todavía. Y yo me quedo viendo sin entender, porque no tengo el inglés. Aquel hombre que interrogaba a otro y unos señores al lado, y me dice mi hermano, ese va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Quién es? Ese es Kennedy, John Kennedy. Está interrogando a John Hoffa, el jefe de los camioneros de Estados Unidos, que se dijo siempre, y su final trágico así parece confirmarlo, siempre tuvo vínculos obligados o necesarios con las grandes mafias. Había una investigación abierta que había promovido el senador Kefauver sobre el problema de las mafias, el crimen organizado. El joven, muy joven, senador, era del panel la voz más brillante. Mi hermano me tradujo, porque ya él tenía suficiente inglés, las partes esenciales de la participación de John Kennedy. Hoffa, dije. Hoffa terminó desaparecido y tuvo disputas muy serias, ya no con John F. Kennedy, presidente, sino con su hermano Robert, que John lo hizo procurador general cuando saliera electo en las elecciones del 60, 3 años después de lo que me anticipara mi hermano. Bien, ¿qué me ha asombrado
de la construcción de William Manchester en la muerte de un presidente. La calidad, la densidad, la potencia de aquel equipo gobernante. Los nombres, uno los lee ahora y dice, Dios mío, sobre todo si mira al presente. Rus, McNamara, McBondi, Schlesinger, Sorensen, todos eran alrededor de 20 hombres clave, intelectuales o con gran experiencia de poder o muy preparados para funciones especiales. Y ese autor va al detalle de entrevistarlo a todos y sacar las partes esenciales de sus declaraciones, donde le cogió la noticia, donde tú estabas, qué pensaste, qué hiciste, uno por uno, uno por uno, uno por uno. El avión que iba para Japón, presidido por Rus, que era el secretario de Estado, a una misión muy importante que no se dijo nunca. Estaba llegando frente a Honolulu, en Hawái, cuando llegó la noticia al avión donde iban y hubo que hacer un giro de 180 grados para devolverse porque había pasado una catástrofe. Pero esas 2 horas después del primer aviso fueron tremendas porque lo entraron al hospital y cerraron los quirófanos, aún para el servicio secreto. Y los médicos hicieron esfuerzos infinitos, tratando de ver si podía sobrevivir. Pero tenía el cerebelo destrozado. Duraron cerca de 2 horas en la lucha. Y decía el médico que él no se explicaba cómo podía estar todavía latiendo su corazón. Qué vitalidad tenía con la naturaleza de esas heridas, especialmente la de la cabeza, la última, el tercer disparo. Lo había hecho un ex infante de marina, Lee Harvey Oswald, experto tirador con premio, tomando creo que 3 segundos entre un disparo y otro, desde un edificio, cuando el presidente iba junto a su esposa, el gobernador Connally y autoridades de Texas en Dallas. Viendo ese personal y él haciendo alusiones no detenidas, sino alusiones muy certeras, muy válidas, que uno las aprueba porque en los tiempos en que ellos ejercían uno sabía de sus actuaciones. Eran notabilidades, todos los que menciona alrededor de él. El tipo de trabajo que había establecido el presidente Kennedy en esa Casa Blanca. Dios mío. Meticuloso en los detalles, la entrevista con el embajador de tal parte, la entrevista, la llamada a Japón, la llamada a Finlandia, una cosa, y entonces cómo él despachaba. En la mañana una parte, al mediodía otra, en la tarde otra, en la noche otra. Una máquina portentosa de poder, increíble, con todas esa gente, todas esas figuras, sirviéndole lealmente, sirviéndole incluso muchos de ellos con
simpatías sentimentales, en el sentido de que hubo uno que cuando le dieron la noticia se desmayó, porque él no concebía que pudiera estar agredido y muerto el presidente de Estados Unidos. Esa lectura siento que me ha hecho bien. Relectura, digo. Para mí es casi una lectura nueva, porque hacía muchos años y yo sabía de la obra, pero no conservaba la visión tan exacta y puntual que tengo de la capacidad inmensa de su autor para describir. Entonces miro el presente. Dios mío. Y me deprimo. Y fíjense, debo decir que quizás sea resultado de mi vida tan prolongada. He vivido tanto y he participado en tantas cosas que siento que me inundo de vivencias y impresiones. En el 65, cuando estalló la revolución aquí, esas figuras, ya estaba Johnson en el poder, se habían conservado algunos fundamentales que eran de Kennedy. Johnson los conservó, incluyendo su propio hermano, un procurador general, lo retuvo, que como todos sabemos fue luego asesinado cuando iba a ser seguro presidente de Estados Unidos, asesinado en California, candidato demócrata, Robert Kennedy. El trabajo que le dio a esos grupos muy preparados todavía, Johnson conservó la parte esencial de la administración Kennedy, de sus ministros. Otros se separaron, otros por alguna razón no quisieron continuar. El trabajo que le dio a ellos para poder organizar una salida del caso dominicano. Viajaron, consultaron, dieron brincos, inventaron. Estaban desbordados por el gran trastorno de la sublevación de las Fuerzas Armadas, de una parte, su división desgraciada, y la participación del pueblo armado junto a las fuerzas de la sublevación. Esa etapa fue crucial y difícil. Finalmente lograron salir. El presidente Balaguer lo localizaron en Nueva York, en un hotelito. Consultó, finalmente fue el que impuso la recomendación de Héctor García Godoy, que en paz descanse, como presidente de la transición. Viendo lo laborioso y lo difícil que fue aquello, para gente de ese nivel, que si uno lo compara con los niveles de lo que está apareciendo en Estados Unidos, ahora mismo con designaciones asombrosas, uno dice, Dios mío, y esto es lo que está organizando la crisis o el enfrentamiento a las crisis mundiales. Esto es para abismarse. Se lo digo con toda sinceridad, sin ningún interés de ofensa. Uno siente miedo. Mire, este es el encargado de los aspectos nucleares. ¡Ay, Dios! Este es el encargado del virus de la fiebre del mono. Este es el que... Y uno va viendo y dice, ¡ay, Dios mío!
Pero es que esto es imposible suponerlo. Por la condición de potencia, de superpotencia, el armamento que tiene y la naturaleza y tamaño de las crisis que están en curso. ¿Cómo se va a manejar eso? Yo le decía que a uno se le acumulan las vivencias. Y recordando el 65, recordaba a un amigo muy querido, ya desaparecido, que estuvimos muy cercanos en los últimos años de su vida, el coronel Manuel Ramón Montejarachi, una figura de leyenda de la revolución. Él describiendo esos primeros momentos de la tarde del 24 de abril, la torpeza, la miopía de un embajador norteamericano, Temple Bennett, cuando van al patio de su embajada, Francisco Alberto Camaño y un sinnúmero de oficiales, porque querían conversar con los norteamericanos para pactar una paz, para que no se desarrollara la guerra fratricida. La torpeza y la arrogancia de aquel embajador, la burla, diciéndole, ahora vienen, ¿no? Vayan al puente Duarte, vayan a defender lo que ustedes están haciendo. En lugar, repito, de decir, un momento, déjeme consultar con Washington. Vamos a ver cómo esto se logra desmontar, que era lo sensato. No. Venga lo que venga, esto no hace nada. Decirle eso a Francisco Alberto Camaño Deñó, Dios mío, a Montejarachi, a ese grupo de dominicanos de un coraje inmenso y de un patriotismo inconmensurable. Era un desafío. Efectivamente, tuvieron que bajar 3 días después 28.000 hombres y una flota y caer en un descrédito inmenso ante el mundo. Y el pueblo se concentró en la zona colonial y ahí hizo su resistencia. Y días después el presidente Bosch, en el exilio de Puerto Rico, hacía presidente constitucional a Francisco Alberto Camaño, y el resto es historia y gloria de la República. Uno ahora examina aquella administración Kennedy al momento del morir y puede irla comparando puesto por puesto con lo que hay en la actualidad. Óigame, para quien haya vivido aquello que es mi caso, no soporta la comparación y se deprime. Y piensa, puede pasar lo peor. No solo en la región, no solo en la isla, sino en el mundo. ¿Qué está pasando? Ahora, precisamente, se han producido unos episodios lamentables. El presidente de la República, Luis Abinader, va a OEA, asiste a una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris y fija la posición dominicana. Reitera su parecer expresado de distintas maneras. Hay una guerra civil
mediana intensidad en Haití, es un peligro para la seguridad nacional. Estamos tomando medidas, no habla de repatriación ni de deportación de ilegales, pero el discurso más o menos reafirmó su posición personal. Oigan la expresión, su posición personal, que parece ser, no ser la posición de su gobierno. Porque los ministros se encargan de desmontarla, sin consecuencias. El señor canciller, hijo de alguien que fue mi profesor muy querido y muy notable, Ambrosio Álvarez Aybar, también experto en relaciones exteriores, va a la ONU un mes después y pronuncia un discurso, Dios mío. Bueno, él fue a ver al señor Guterres inmediatamente después o antes, pero fue a decirle, cuente con nosotros. La comunidad internacional se ha retardado, el pueblo de Haití está esperando que lleguen. El pueblo de Haití está desmembrado, está perseguido por el crimen, por la droga, por las armas que han contrabandeado, para ver cómo se reorganiza y se hace un proceso. En definitiva, a los burócratas de Naciones Unidas, la cueva de trampas, lo que le están diciendo, señores, son cosas del presidente, política barata del presidente, para crearse ahí una especie, un tente ahí. Pero nosotros somos los que estamos llevando, los que tenemos el cachimbo. Metan gente y olvídense, vamos a crear la minoría étnica, vamos a censarla y vamos a seguir llevándonos no solo el trabajo de la construcción, el trabajo agrícola, los hospitales, la escuela. Lo vamos a poner un Haití virtual, gracias a nosotros los ministros. Desde luego, si usted cree que yo puedo ocupar alguna posición en ONU importante, me gustaría, porque desde allí yo podría ser más útil. Es lo que parece inferirse de esto. Y viene con una seguridad absoluta de que no habrá consecuencias por haber revertido la posición del presidente de la República, que constitucionalmente es el único que tiene facultad para dirigir la política exterior del Estado. Bueno, vuelvo a mis recuerdos. Conocí un norteamericano inolvidable. Si el maestro me hace el favor de conseguirme aquí en el estudio de la oficina la foto, la quiero exhibir. Porque realmente fue una experiencia especialísima conocerle. Barry McCaffrey, general del ejército norteamericano retirado, héroe de guerra de Vietnam, zar que fuera de la política antidroga mundial de Estados Unidos frente al mundo. Lo conocí, ha permanecido impartiendo su docencia sobre el gravísimo trastorno de la droga en universidades y centros de pensamiento de Estados Unidos. No sé al momento si se ha retirado totalmente o mantiene ese tipo de actividad. Él vino en las tropas de ocupación siendo teniente. Él estuvo en la ocupación. Y para mí fue tan agradable oírle de esa experiencia. La idea de que
no entendían los soldados, los oficiales norteamericanos. Él era un oficial, un teniente. ¿Cómo había sido posible que la diplomacia dejara que aquello se produjera? Pero es Casablanca. Nosotros tenemos obediencia al poder civil absoluta, pero entendíamos que la razón moral del levantamiento era correcta. Era correcta. No había tal peligro de un brote soviético a imagen y semejanza de Cuba, dependiendo de la Unión Soviética. No. Eran soldados, eran oficiales y era pueblo. ¿Cómo la diplomacia nuestra fracasó? No lo entendí nunca. Entonces pasábamos a tratar los temas de droga y me di cuenta que no era un simple elogio así pasajero, como para amansarme. No, eran convicciones de un estudioso que fue partícipe de la ocupación. Después fue a Vietnam, allá lo hirieron casi mortalmente, héroe de guerra. Ahora, recuerdo cuando el presidente Clinton lo propuso para el puesto, que la misión del Senado que tenía que revisar el nombramiento lo recibió de pie, con un aplauso cerrado de senadores de ambos partidos, diciéndole: nosotros no somos quienes tenemos calidad para preguntar por la suya. Ese señor aquí me entregaba una placa. El presidente Fernández está en el fondo. Inolvidable la amistad y las condiciones de aprecio y de distinción y de seguridad del buen juicio sobre la República Dominicana. Le oí a él con el respeto y la admiración de oír a un héroe de guerra hablando de un tiempo en que él entendía que la invasión era absurda, que fue innecesaria porque debió de evitarse, y dejaba entrever la índole dominicana. Un pueblo valeroso, un pueblo con historia. Él se sorprendió mucho en una oportunidad que estábamos almorzando en una de sus visitas, que hizo varias, en una unidad de la Marina norteamericana aquí en el río Sama. Cuando yo le conté un memorándum que le pasó el presidente Lincoln al secretario de Estado Seward, que era un notabilísimo, intelectual, preparadísimo, de la gente de Massachusetts, creo, porque entendían que Lincoln era interesante, pero populoso, amigo de las anécdotas, olvidando el tipo de sabiduría y de la santidad que había en aquel hombre, en la enorme causa por su patria, en la cual él fue decisivo para evitar sobre todo la división entre esa nación que tan portentosa resultó. Entonces yo le decía que el presidente Lincoln le decía al ministro Seward: en cuanto a Santo Domingo, estoy permanentemente atento a lo que ocurre allí. ¿Saben ustedes a qué se refería? A la ocupación por anexión de España, de nuestra parte, de la República Dominicana, que después fuera seguida por la Guerra de Restauración.
Y el ejército del pueblo derrotó a ejércitos españoles y salvó la independencia. Es frente a eso que se está. No, hemos perdido. Muchos políticos indolentes, mucha gente de los poderes fácticos indolentes, algunos malvados, participando en el río revuelto y tratando de sacar ventajas. Todos envueltos en un manto de traición y de lealtad a la patria. Todavía no aparecen los nombres posibles, ni las identidades, ni siquiera de los lugares de donde va a salir el puñado a lavar las ofensas. Pero de que viene, viene. Y al presidente Abinader yo le digo desde aquí, sin que se haya agotado mi comprensión, que se cuide mucho. Que se cuide mucho, porque una decepción del país, un convencimiento amargo del país de que en el fondo ha sido traicionado y que la esperanza que él le diera de su defensa era fatua, no real, va a traer consecuencias muy graves para la paz nacional. Sobre todo que los haitianos se están encargando de hacer las muestras concluyentes del tipo de peligro. Ya lo vemos. Barricada en la autopista fundamental San Pedro Romana. Ya sabemos de barbecue. Se parece algo a Idi Amin. ¿Recuerdan ustedes a Idi Amin? Con su M60, no sé qué arma enorme, muy engolado, ocupando los depósitos más importantes de combustible de Haití y diciéndole a quien está ahí como nominalmente como primer ministro, a Henry, sobre mi cadáver sale un galón de combustible aquí. Control territorial, Eso es en Puerto Príncipe. No es una guerra de baja intensidad, presidente. Es una toma de poder la que está en curso. Y nosotros, desgraciadamente, trastornados, confundidos innegablemente por las vacilaciones, porque no hemos visto muestras contundentes. Ministro que difiera de la política exterior que concibe el presidente de la República no puede estar en el gabinete. Punto. La nación lo ve bueno. El hombre está hablando en serio. Y estos pajaritos de cuenta andan ahí ronroneando posiciones y cosas que en la burocracia internacional se fueron o lo fueron. No, es todo lo contrario. El que luce como amarrado es el presidente. Amarrado. Muy delicada la situación. Creo que nosotros vamos a ver cosas en nuestro país que las hemos estado labrando, unos traicionando, otros buscando la organización. Todavía en ciernes, no poderosa. El esfuerzo del Instituto Duartiano es muy loable. Le han dado nuevos bríos, luce un eje cómodo para la adhesión.
no es un partido político, es alguien que tiene la consigna de Duarte vive. Es una forma de decir, la patria vive. Nosotros vamos a ver qué puede venir. Desde luego, la región muy complicada. Hemos visto algo que nos llamó la atención. A Nicolás Maduro, las Naciones Unidas, le hizo una condenación internacional de escala mundial como asesino, un déspota de la peor clase. Creo que lo inscribieron en una tristemente célebre galería de asesinos mundiales. ¿Por qué hace ONU eso ahora? Después de haberse restablecido considerablemente las relaciones por razones del petróleo y la crisis de Ucrania, y de Estados Unidos haber retirado muchos de los aspectos de sanciones que le tenía. ¿Por qué se ataca a Trump? ¿Qué se teme? Que una de las bandas, especialmente la de, más que la de Barbecue, la de un político senador que se dice que es el sucesor de Aristide, puede hacer una toma de poder a nombre del socialismo del siglo XXI. Tratan de inhabilitar a Maduro. Pero entonces viene de Colombia una señal equívoca. El presidente Petro electriza al mundo haciendo una confirmación de algo que ellos, como M-19, habían explicado desde el tiempo que se pusieron al servicio por paga de Pablo Escobar Gaviria para atacar el Palacio de Justicia de Colombia, donde murieron jueces, todos los jueces de Suprema Corte de Justicia fueron asesinados. La droga, no, el problema el problema es el petróleo. Es decir, no es el punto de droga el que tenemos que combatir, sino la bomba de gasolina. Y llega la mención, perdónanos Haití, porque mataron al presidente colombiano. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué está pasando ahí? Que lo sabe Estados Unidos con su administración. Son enigmas. Pero vamos a ver. Estamos saliendo por Super Canal 33 del Claro, 3 del cable. Domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Del Impacto, canales 22 del cable, 52 Claro, o 12 del mediodía de domingo y 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes. En YouTube estaremos a partir de las 12 del mediodía con su respuesta. Con la gracia de Dios esperamos de estar de nuevo con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.